Graciela, buen día. Buen día. Bienvenida una vez más a la radio. Gracias. Bueno, hoy otro tema que hemos elegido habitual, normal, común, que tiene que ver con las crisis. Así es. Sí. Bueno, y que tiene una especie de clasificación, si se quiere, o de diferenciación. Diferenciación, sí. Uh-huh. Contanos. Primero vamos a tratar de definir qué es una crisis, como cuando iba al profesorado, una cosa así. Uh-huh. ¿Qué es una crisis? Y después vemos los tipos de crisis. Bien. Una crisis es una situación diferente, como una amenaza a nuestra integridad psicofísica. Por eso se habla de crisis. Cuando uno tiene muchas crisis o está mucho tiempo en crisis, se habla de estrés, Uh-huh. ¿no? Es decir, la crisis es la sensación de que se me está amenazando mi ritmo de vida o mi bienestar, ¿no? Psicofísico. Uh-huh. Generalmente son crisis internas, pero muchas veces tiene que ver con un origen externo. Entonces, ese estado de malestar o esa preocupación o ese temor a la pérdida, esa insatisfacción, aunque sea momentánea, ese temor a que algo está pasando y no sé cómo solucionarlo, es una crisis. Otra cosa importante es saber que las crisis no duran para siempre. Una crisis tiene un comienzo y tiene un final, Uh-huh. que puede durar 1 mes, 3 meses, 6 meses, pero yo no puedo vivir años en una crisis, porque entonces ya se convierte en algo como un problema de personalidad. Uh-huh. Bien, porque no lo puedo enfrentar y no le puedo dar solución para un lado o para el otro, o bien porque ya está instalado en mi forma de vida. Entonces, es para que se entienda mejor, la crisis sería un estado de febril. Uh-huh. Cuando vos tenés un estado febril, estás sintiendo que algo no está bien. Claro. Algo va a venir, no sé si una gripe, no sé si una bronquitis, no sé si una amigdalitis, pero algo no está bien. Uh-huh. Entonces, entramos a ver cómo solucionamos ese tema de la fiebre. Llamamos a un médico, tomamos una medicación, o hay gente que hace al revés, ¿no? Lo cual está muy mal. Toma la medicación, después llama al Claro, médico. tomamos una medicación, generalmente un antipirético, y si no pasa, entonces llama al médico. Pero bueno, intenta dar solución. En este caso lo mismo, uno tiene que enfrentar las crisis, buscar cuáles son las causas de la crisis y tratar de solucionarlo. Si eso no se logra, es lo mismo, lo comparo de nuevo con la fiebre. Si uno sigue días y días y días y días con la fiebre, eso Uh-huh. se convierte en algo peor, Claro. que afecta a todo el organismo, y la persona puede morir de una septicemia generalizada, es decir, de una infección generalizada. Entonces, por supuesto que las personas le dan más importancia a la fiebre que a una crisis emocional. Total. Bueno, eso está en cada uno, ¿no? Uh-huh. Pero pasa lo mismo con las crisis emocionales. Uno puede entender que la crisis es algo que es una amenaza, es algo que nos está diciendo está pasando algo mal, algo Uh-huh. no te está haciendo bien, encarar y tratar de solucionar, a veces sola, a veces con ayuda, para que no se convierta en un problema ya instalado en nuestra vida y en un problema de personalidad. Hasta ahí sería la definición de crisis. Ahora, hay crisis evolutivas y hay crisis de la cotidianeidad o crisis de vida. Las primeras, las evolutivas, son las esperadas. Las esperadas no quiere decir que uno diga, ay, bienvenida a la crisis, no.
son, digamos, las más comunes, Ujú. ¿no? Esas crisis que generalmente van acompañadas de temas orgánicos u hormonales, ¿no? Esas crisis son, la primera gran crisis es la crisis del nacimiento, y alguno estará pensando, ¿cómo crisis del nacimiento? Después lo voy a explicar. La crisis del nacimiento, la otra sería la crisis de la pubertad, adolescencia, la otra sería la crisis de la mitad de la vida, o la crisis de los 40, y la otra sería la crisis de la menopausia o de la vejez o de la andropausia, como lo quieran decir. Es la entrada a la vejez. Ujú. Esas son crisis evolutivas, porque tienen que ver en parte con procesos orgánicos y en parte con una cuestión social en cuanto a lo esperable. Si vos tenés un hijo adolescente, sabés que vas a tener un chico con una crisis. Ujú. Si vos tenés, vos misma, estás atravesando la etapa de los 60, donde tus hijos ya se fueron, donde ya te jubilaste, donde por ahí te falta el compañero de toda la vida, sabés que vas a hacer una crisis. Claro. Esas serían las esperadas, que se llaman crisis evolutivas o crisis del desarrollo. Ujú. ¿Tá? Bien. Y las otras son las crisis de vida, que no a todo el mundo le pasa, que a veces a algunos les pasa antes, a otros después. Por ejemplo, las crisis laborales, las crisis económicas, estoy hablando de lo personal, no del país, ¿no? Sí, 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 sí. Las crisis de pareja, la crisis o el síndrome del nido vacío cuando los hijos se van, esa es otra crisis. La crisis de amistad, Ujú. etcétera. Esas serían las crisis cotidianas o las crisis de la vida, ¿no? No las evolutivas. Ujú. ¿Queda claro? Clarísimo. Bien. Tiene Falta que ver el con pizarrón. una... Falta el pizarrón, es Sí. verdad. Tiene que ver, en cualquiera de los dos casos, con una especie de confusión ante una situación nueva. Digo, en todos los casos me da la sensación de que entras en crisis cuando... ¿Y ahora qué hago con esto? Exacto. ¿No? En cualquiera Sí. de los dos casos es Sí. como Sí. es el punto inicial. Es no saber cómo manejo esta situación, ¿no? Por eso estoy en crisis. Es decir, cuando uno, voy a poner un ejemplo que es el más común de todos, que es el de la pareja. Cuando uno está en crisis de pareja, sabe que le está pasando algo. Claro. Ya no me siento igual, ya no hacemos lo mismo, ya no somos lo mismo, me estoy aburriendo. Bueno, sí, sé lo que me pasa, pero es crisis porque... Bueno, ¿y cómo hago con ¿Qué esto? hago con esto? ¿Qué Claro. hago? ¿Para dónde voy? ¿No? Ayer justamente hablaba con alguien que le decía, uno sabe perfectamente en su interior qué es lo que pasa, cuál es la consecuencia de lo que hace, cuál es la consecuencia de lo que dice. El tema es el reconocerlo ante otro. Y a veces ante uno mismo. Y a veces ante uno mismo, ¿no? Es un poco complejo, pero uno sabe perfectamente cuando su trabajo está en riesgo, sabe cuando una relación de amistad está en riesgo, sabe cuando una relación de pareja está en riesgo. El problema es eso, perfecto, y ya sé, ya tengo el ¿Y qué. qué hago? ¿Y ahora cómo? Sí. De todas maneras, viste, Andrea, que en psicología se habla mucho del inconsciente. Ujú. Entonces, ese ya sé lo que me pasa, a veces lo sabe conscientemente, Claro. lo que está enfrentando, y a veces, por un mecanismo de negación, no sabe. Ujú. Y no es que no sepa, saberlo sabe, pero está en una capa inconsciente que hace que el sujeto conscientemente no se dé cuenta, inclusive hasta lo niegue. Si vos Ujú. ves personas que están en crisis y uno de afuera se da cuenta de lo que le está pasando, vos lo planteás y te lo niegan. Claro. Te dicen, no, ya va a pasar. O, no, en realidad no es así. No, el problema no es mío, es del otro. Ujú. O me lo ocasiona el otro. Si fulano se fuera o si fulano no estuviera, yo tendría el problema resuelto.
no querer asumir realmente hasta dónde yo soy parte de esto. Claro, un poco con lo que hablábamos la semana anterior del tema de las culpas, ¿no? Claro, esto de repartir claro. un poco la responsabilidad para cada uno y ver hasta dónde me corresponde y hasta dónde no. Tal cual, sí. Ahora, entro en crisis por una determinada situación. ¿Y ahora qué hago? Bueno, por eso yo al principio dije, está la persona que puede salir adelante sola, haciendo consciente todo aquello que no quiere ver, intentando salidas, es decir, hago esto, no me dio resultado. Y si pruebo con esto, bueno, intento otra cosa. Y si pruebo, es decir, intentando, hay personas que necesitan ayuda externa, y ahí es donde interviene el terapeuta, ¿no? El psicólogo. Bueno, estás en crisis, macanudo, ¿qué pasa? Pasa esto, bueno, ¿qué haces vos con esto, esto y esto? Hay gente que te mira como diciendo, no, pero yo... Claro. ¿No? Necesitan otra mirada que ellos no tienen una única mirada, y en general en la vida no existe una sola mirada, en nada. Existen dos miradas, aún en situaciones muy terribles, de enfermedad o de pérdida. Existe la mirada positiva, esto va a pasar, esto va a salir, esto se va a mejorar, y existe la de me pierdo los mejores años de mi vida, yo de esta no salgo, y qué querés que hagan, esto no tiene solución. Entonces, una vez hablábamos de las personas que son proactivas, que siempre buscan y ven el lado positivo de las cosas porque me hace crecer. Y están las personas que son negativas y se hunden en su propio negativismo, ¿no? Que son más difíciles de salir de una crisis. Las crisis evolutivas, yo dije que la primera era la del nacimiento, porque que uno normalmente no se acuerda, no recuerda, porque uno no recuerda cómo nació. No sabe lo que le contaron, si nació por parto natural, si nació por cesárea, bueno. El tema es que hay una crisis que tiene que ver con un cuerpito que sale de un ambiente sumamente protegido, calentito, como es el útero y el líquido amniótico, calentito, a una temperatura ideal, que no tiene sobresaltos, que no tiene problemas para alimentarse, porque se alimenta solito sin darse cuenta, donde, digamos, ese lugar sería de alguna manera la panacea. Y sale de repente, sea por parto natural o por cesárea, la cesárea es un poco más traumática, pero sale de repente a un mundo en principio hostil. ¿Por qué? Porque hay un cambio de temperatura, hay un cambio en la alimentación, porque ya le tienen que proveer alimentación. Generalmente, bueno, esto ahora no se estaría haciendo más, ¿no? Es decir, lo primero que recibe es una palmada para ver si respira. Donde tiene que respirar por sus propios medios. Entonces hay una serie de cambios en ese sujeto, en esa personita, que bueno, es complicado. Si a eso a veces le sumamos una mamá que hace la crisis del puerperio, o sea, después del parto, que cae en una depresión, que es muy común y muchos habrán escuchado hablar, ¿no? De la depresión de puerperio o posparto, donde no tiene ganas de darle la teta, o no tiene ganas de darle la mamadera, o muchas hasta no quieren recibirlo sobre sí. El ser humano es multifacético, ¿no? Hay gente que me escucha y que dirá, pero ¿cómo una madre que va a parir no va a recibir su nene? Cientos de miles de casos. Claro. Sí. Entonces, esa sería la primer crisis, donde el sujeto tiene que adaptarse a un sistema de vida nuevo. Claro. Después, la segunda crisis evolutiva o del desarrollo se da en la pubertad,
o adolescencia. La pubertad es cuando un sujeto comienza a tener su desarrollo hormonal. Ujú. En las mujeres ocurre alrededor de los 10, 11 años, y en los varones 2 años más tarde, Ujú. donde hay todo un desarrollo hormonal, donde aparecen la primera menstruación en la mujer, las primeras poluciones nocturnas o eyaculaciones, digo nocturnas, porque por lo general en los varones primero se da así, a Ujú. través de sueños, y que es cuando amanece mojado y no sabe qué es, ¿no? Claro. Y que las madres, Dios mío, sacan sábanas, lavan y no le dicen nada, y no es, de esto no Es un se secreto habla, de Estado. ¿no? Bueno, de eso algún día podemos hablar también. Sí. Los chicos que hoy creemos que son tan vivos y que están de vuelta en un montón de cosas, hay cosas que todavía necesitan hablarlas. Sí. Bueno, entonces decíamos, ese enfrentar un nuevo cuerpo que muchos lo están esperando. Es decir, vos ves chicas hoy de 9 años que están esperando ser señoritas, ¿no? Sí, y que sí, le sí. crezcan las lolas y ponerse un top ajustado y salir al boliche y besar a un chico Ujú. o tocarse con un chico y viceversa. Pero ese sería, por un lado, lo que esperan. Claro. Lo que no esperan es todo lo otro. A veces hay problemas menstruales, hay veces que los chicos, los varones, suelen tener problemas de erección. Ujú. Y luchan contra eso, y un varón no le va a decir a un amigo, che, vos sabés que me pasa tal cosa. Se encuentran con los primeros desencantos, Ujú. y empiezan a ver a los padres como unos viejos matusalénicos que no entienden nada de nada. Ujú. Si nosotros los veíamos así, no quiero imaginar cómo ve hoy un chico de 15 años o de 14 años a un papá de 35, Claro. ¿no? De 40, que no sabe usar la compu, que no sabe usar las aplicaciones, que está fuera de onda, que no entiende la música que yo escucho. Bueno, Claro. digo, se enfrentan a cambios físicos, Ujú. a cambios orgánicos, a cambios de gustos, de elecciones, y no todo el grupo va parejo. Es decir, Claro. yo tengo amigas desde el jardín, y cuando llego a esta etapa de los 13, 14, estas son unas bobas porque siguen Claro. haciendo tal cosa, no sienten como yo, que ya estoy en otra. Ujú. Entonces hay que enfrentar esa situación también. Generalmente cambian de amistades. Claro. Entonces, digo, cambios físicos, cambios orgánicos, o sea, internos, cambios en la imagen. Para los chicos, el papá, la mamá son los ídolos. Sí. ¿No? Ah, mi papá puede, ah, mi papá lo arregla, ah, mi papá, ¿sabes qué hizo? Y de repente ahora pasan al subsuelo. Sí. De estar arriba, en la cima de la montaña, pasan a estar en subsuelo. Papá no entiende nada, no entiende, no sabe, no, ¿qué voy a hablar? Hay una crisis también entonces con los padres, con la escuela. Claro. Si bien puede no gustarle a un chico de 9 o 10 años ir a la escuela, bueno, de última voy a encontrarme con los compañeros, voy a jugar, voy a hacer programa, qué sé yo. Hoy, a decir, en la pubertad, no quiere ir a la escuela, le Claro, molesta ir a la escuela, le molesta el docente, le molesta mucho más el directivo. Es decir, la crisis en la pubertad, adolescencia es generalizada. Claro. Y esta crisis se extiende desde los 11, 12 años, 13, hasta terminar el secundario. Porque, ¿qué pasa? Los que terminan el secundario tienen que elegir qué van a hacer. Una carrera, un oficio, Claro. A veces no deciden ni por una cosa ni por otra. Acá también tienen que ver los padres. Bueno, algo tenés que hacer. Claro. No podés estar tirado en una cama todo un año.
Entonces, esto también. Pero forma parte de la crisis. ¿Qué hago con mi vida? Uh-huh. Otra de las problemáticas de esta edad son las adicciones. Claro. Generalmente a esta edad, en la pubertad, se fuma por primera vez. Uh-huh. Hablo de cigarrillo, ¿eh? Sí, sí. A veces va más allá de un cigarrillo y se accede a las drogas, se accede al alcohol. No hay límites. Los límites se transgreden. Entonces es muy compleja la adolescencia. Creo que es una de las crisis o etapas críticas más difíciles de la vida de una persona. Uh-huh. Después está la crisis de la mediana edad, o llamada la crisis de los 40, que no necesariamente pasa a los 40, a algunos les pasa a los 35 y otros a los 43, pero que tiene que ver con el balance, ¿no? Es decir, la persona empieza a pensar las expectativas que tenía para su vida y lo que en realidad tiene o hizo. Entonces suele dar origen a crisis de vida que son muy profundas, porque ahí se incluyen los hijos si los tiene, o los no hijos porque no tuvo. Claro. La pareja, el trabajo o profesión, ¿no? Es decir, ¿tengo la profesión o el trabajo que yo deseaba? ¿Tengo una pareja cuando yo deseaba una pareja? ¿O no tengo pareja porque yo elegí no tenerla? ¿Tengo hijos y estoy contenta de tener hijos? ¿O preferiría estar como mi amiga que no tiene hijos y viaja y... A ver, empieza a sopesar lo que planeó para su vida y lo que en realidad tiene hoy. Y a veces se da cuenta de que solo tiene un 10 o un 15% de lo que había planeado. Entonces hay que... Me quedan 2 años. ¿Te faltan 2? Me quedan 2 años. Cronológicamente. A veces hay que rebobinar y decir, bueno, pero no habré planteado expectativas sobreelevadas en ese momento. Y si es así, bueno, qué cosas modificar y qué cosas no, porque en realidad está bueno lo que me pasa. Esa sería la otra crisis evolutiva por las que todas las personas pasan. La gran mayoría pasa. Repito, a los 35, a los 38, a los 40, 42 o 44, pero se pasa, que es la crisis de la mediana edad. Y luego viene la última crisis evolutiva, que es la crisis de la senescencia, para decirlo de alguna manera más agradable, senescencia o senectud o vejez directamente. Lo que pasa es que muchos estarán pensando, bueno, pero la vejez es una cuestión de estado de ánimo. No, a ver, la vejez es vejez. Claro. La podés vivir con más dignidad o menos dignidad, podés estar mejor o peor físicamente, podés estar mejor o peor o saber enfrentarla anímicamente, pero está, ¿no? Gracias a Dios esto se ha alargado, es decir, hoy el nivel de vida va más allá de los 80 años y entonces, bueno, tiene que ver con que hay mucha más medicación, hay mucho más control. Hoy las personas que pasan los 60 años, la mayoría se hace controles de colesterol, de glucemia, de la presión, de lo que sea. Entonces por eso viven más años y también por eso viven mejor. Pero que es la etapa de la senescencia, sí lo es, ¿no? A mí al principio me chocaba cuando yo cumplí los 60 y decía, viste en la tele que te dicen, conducía el automóvil una sexagenaria. Oh, qué es horrible eso. Sí, esa palabra es fea. Da como dinosaurio, no sé por qué, pero da como a viejo, por más que es verdad, sexagenario, una persona de 60 años es sumamente joven. Claro. Pero suena el feo. término yo creo que se asocia con violento. Centenario, con una cosa así como viejo. Claro, de viejo. Suena viejo, ¿no? sí. Bueno, un edificio centenario
Es un edificio viejo. Entonces, sexagenario es como... Bueno. Pero bueno, hay que asumir que uno tiene esa edad. Generalmente tiene que ver con, en la mujer, el fin de la capacidad de procreación después de los 50. Claro. Algunas es a los 47, otras a los 55, otras a los 57, depende. Pero digamos, redondeamos en los 60 porque ya todos lo han pasado, la mujer, la pérdida o la desaparición de la menstruación. Y el hombre tiene otras dificultades, por ejemplo, en la erección, o no tiene problemas de erección, pero se cansa más, o tiene otros problemas, como por ejemplo los valores prostáticos. Bueno, no voy a entrar en detalle porque eso tiene que ver con cada uno. Claro. Pero hay personas que lo encaran y lo viven como una crisis, ¿no? A veces por temor a la muerte, porque uno siente que está más cerca, y en realidad uno tiene que pensar que la muerte está cerca a los 60, a los 40 o a los 10, sí, ¿no? Sea por una enfermedad, sea porque tengas un accidente, no sabemos, la vida sabemos que es finita, sí, finita en cuanto que tiene fin, pero no sabemos cuánto. Tiene más posibilidades de vivir menos una persona que ya pasó los 60 que una de 30. Sí, hay más posibilidades de que muera antes, pero la ley de las probabilidades no es exactamente así. Estadísticamente sería así, pero no es una realidad tácita y concreta, ¿no? Entonces, está la persona que vive esta última crisis evolutiva con mucho pesar, con mucha angustia, con que, ay, me duelen los huesos, ay, ya no puedo correr como antes, ay, pero tengo que renovar el carnet cada 2 años. Y está la persona que la vive como la última etapa de su vida, que es la gratificante. Claro. Ahora ya no trabajo, uso mis tiempos, puedo disfrutar, si quiero estar con mis nietos los voy a buscar, si no tengo ganas no los voy a buscar. Si puedo viajar y tengo la posibilidad económica, lo puedo hacer sin pensar en los feriados, claro, ¿no? Puedo disfrutar de mi sabiduría, esa que conseguí a lo largo de estos 60 años. Eso es pensar proactivamente. Yo puedo asegurarles a los que me están escuchando y que tienen más de 60 que es una etapa maravillosa si se la sabe vivir. Claro. Si yo me tiro en un sillón pensando en, bueno, ya crié a mis hijos, ya está, ya mis hijos se encargan de mis nietos, ya trabajé, ya gané lo que tenía que ganar, más no puedo hacer nada, no puedo ganar más porque ya está, ya es mi jubilación, si no me hice la casa y ya ahora no voy a poder, ya está. Esa persona ya está para morir. Claro, se siente esperar la muerte. Claro. Y esa persona le comunico que tiene 30 años por delante. Claro. Es un montón. Claro, se puede morir mañana como se puede morir dentro de 20, ¿no? Pero ya estoy achacoso. Bueno, sí, a lo mejor no estás para bailar toda una noche, pero a lo mejor tenés mucha más sabiduría que cuando tenías 40. ¿Y de qué me sirve? Había una persona conocida que decía, la vida es al revés, porque uno tiene la plata cuando es viejo y ya no tiene ganas. Y cuando es joven y tiene todas las ganas del mundo no tiene la plata o la disponibilidad de tiempo. No es al revés, es así. Entonces uno tiene que disfrutar aún a los 60, no aún, sobre todo a los 60. Pero bueno, esto es sinónimo de crisis y sería la última crisis evolutiva. Ahora, ¿qué pasa cuando una persona entra en esta crisis, en este cambio, en este qué hago con lo que me está pasando y llegamos al punto de decir, bueno, intento salir por acá y no puedo, intento buscarle una manera, intento asumir lo que me está pasando y no puedo?
ahí es donde es necesaria la ayuda, porque digo, de la crisis hay que salir. Sí, por supuesto, porque si no, es lo que dije antes, Andrea, si no, se transforma en un problema de personalidad. Claro. Caes en una depresión. Uh-huh. Si vos no le das solución a una crisis laboral, afectiva, social, lo que sea de pareja, a la larga tenés un problema de personalidad. Generalmente es una depresión. Entonces, sí o sí hay que buscar la vuelta. La crisis, como dije al principio, no es algo que dura años. La crisis empieza y termina. Si no termina, queda instalada en la personalidad del sujeto. Entonces queda un sujeto, generalmente es depresivo, porque no está conforme con su vida. Uh-huh. Hay que buscar ayuda. Yo sé que hay mucha gente que le cuesta, que piensa, yo no creo en los psicólogos, a ver, si yo no lo puedo resolver, ¿qué me va a venir a decir a mí alguien que no me conoce? Justamente. ¿Cómo? Justamente, digo, ese es el secreto de la psicología. Hay la objetividad de no conocer al otro, de no tener la cercanía con el otro, hace que podamos dar miradas que a él no se le ocurren, miradas totalmente desinteresadas que no tienen que ver con el otro. Para eso se hace una consulta. Y sí, pero yo voy al psicólogo y capaz que estoy años. No. A lo mejor en 5, 6, 10 sesiones, es decir, 10 veces que va, puede tener resultados y andar perfecto. Y después no lo veo más, o vuelvo. Hay gente que, bueno, por lo menos a mí, me llama por teléfono. Claro. Para saludarme o para contarme algo lindo que le pasó, o ay, Graciela, vos sabés que voy a viajar, que lo quería comentar, o voy a tener un nieto, pero la terapia no es eterna, es decir, no es que yo vaya a depender toda la vida, pero a veces está bueno la mirada objetiva de alguien que no es que te tenga cariño o que te tenga bronca o que te tenga pena, no te tiene nada. Te escucha y te da 1 o 2 miradas más. Bueno, por ende a no minimizar lo que significa una crisis. Pasa, más allá de estas que marcabas vos perfectamente, también suele ocurrir cuando se llega al número redondo, ¿no? El 30, el 40, el 50, el 60, es como que también cuando uno va llegando a ese número de edad, le genera un algo diferente. Hay gente que se deprime para todos los cumpleaños y conozco gente que les hace mal cumplir años. ¡Qué horror! Que no disfrutan del día o que no... un año más. Qué sé yo por ahí soy el otro extremo, es como que me pasó el año pasado y creo que ya te lo conté al aire, no me acordé que era mi cumpleaños. Ah, sí. Me llegó el día y no me di cuenta. Pero bueno, hay mucha gente que llegado cualquier cumpleaños, pero fundamentalmente el número redondo es como, así como en una institución se festeja el número redondo, ¿no? Que hacen, cumplimos 40, cumplimos 30, 100, 120 años. Hay quienes... llegando al número redondo es como que, como que me va a cambiar la vida mañana. Voy a ser totalmente honesta. Me parece una pavada. Sí. Me parece propio de gente no pensante. Porque el número redondo es real lo que vos decís, lo escucho permanentemente. Sí, pero a ver. Trae un efecto diferente y no sé por qué. Porque estamos acostumbrados a los clichés. Los 20, los 40, cuando tenga 18, los 30 y no se casó con 30. ¡Ay, qué horror! Los 40 y no tuvo un hijo y ya tiene 40. Los 50 y ya no menstrua más. Claro, no tenés los 60, ya se jubila. Como que se le termina la vida. Esos son clichés sociales que nos impone una sociedad de consumo en la que vivimos. Bueno, yo tenía una amiga, cuando estábamos por cumplir los 30, éramos todas de la misma edad, y una amiga que se enojaba conmigo porque no me generaba nada cumplir 30. No me provocaba nada, no
no sé, no, como cualquier cumpleaños, nunca me provocó nada. De hecho, no soy de las que no festejan, ¿Por qué no festejas? porque no me interesa. Un año más de vida, ¿no? No, todos los días son un día más de vida y uno va logrando diferente. Es mi punto de vista muy particular. No me psicoanalices a mí al aire, por favor. No. Que tenemos para hacer una semana de programa. No. Pero nunca organizo. Sí, he festejado cumpleaños porque me lo han organizado, claro, amigos, familia. Sí, familia. Pero no, yo creo que con la tranquilidad de cada día tratar de hacer todo lo que uno quiere, es eso, no tiene no le encuentro el sentido al festejar un año más. Cada día es uno más. Sí, por supuesto. Entonces es como que no le resta mucha importancia al tema de de mi cumpleaños, no los demás, pero claro, sí el mío. Eso es lo raro, ¿no? Sí, no, el mío es como que... Vos sabés que cuando yo era más chica, adolescente, te diría, tendría 18, 20 años, mamá y yo cumplíamos el mismo día. Entonces yo siempre dije que yo había sido el mejor regalo de su vida. Obvio. Entonces, cuando festejamos, mientras pudimos festejar juntas, que fue mucho tiempo por suerte, yo le decía... Vengo a traerte el regalo de tu vida. Claro, vamos a pobre festejar mujer. Que tenés lo que tenés enfrente, claro. ¿No? Y ella se reía porque me decía, tenés un ego grande como una casa. Bueno, ¿vos qué festejás? Y ella me decía, y yo festejo que vos naciste y que, bueno, en lo que sos, etcétera, ¿no? Y me llenaba de halagos. ¿Ves? Yo festejo lo mismo. Claro. Es decir, festejo que yo fui el regalo que la vida te dio. Y cuando ella dejó de estar, al principio fue duro. Claro. Que llegara tu cumpleaños, el día de tu nacimiento, y bueno, que ella no estaba. Pero enseguida le encontré la vuelta. Yo creo que fue una vez. Después ya la segunda tenía tantos motivos para festejar. Si uno se pone a pensar que uno tiene para festejar, que caminamos, que nos levantamos todos los días, que tenemos gente que nos quiere, que tenemos, bueno, los que tenemos la posibilidad de trabajar o de ganar plata porque hemos trabajado o porque tenemos un prestigio ganado. No lo negativo claro. Siempre está, pero festejemos todo aquello positivo que tenemos y que a veces no lo vemos. Lo vemos cuando lo perdemos. Entonces, bueno, el tema de los números redondos, los 30, los 40, los 50, los 60, es un cliché social. Es una cuestión que nos han impuesto y entonces claro. Nos hacemos problemas porque cumplimos lo mismo, 39 que 41, sí. Que 40. Y las crisis comunes o de vida, las cotidianas, también tienen el mismo proceso, es decir, ya no tiene que ver con un proceso orgánico, sistemático, como la crisis adolescente o la crisis de la Edad Media, etcétera, pero sí tiene que ver con las cosas de lo cotidiano, que se nos enfrentan a nosotros mismos como algo amenazante, por ejemplo, la pérdida del trabajo, ¿no? Si estamos en una situación complicada y mira, si yo me quedo sin trabajo y está la persona que busca alternativas por las dudas y yo voy a ir mirando esto por las dudas que me quede sin esto y está la persona que se preocupa pero que no hace nada. Claro, se queda esperando que pase. Claro, y entonces cuando pasa ahí se le viene el mundo abajo. Los viejos siempre decían hay que poner los huevos en varias canastas, ¿no? Yo lo practiqué y a mí me fue bien. No lo hice con un sentido, digamos, con un sentido económico, pero a ver, yo hice docencia, yo hice asesoramiento docente, yo hice consultorio, yo hice varias cosas a la vez, claro. ¿No? No por el hecho de ganar más plata, que seguramente me vino bien, sino por eso, porque uno se puede diversificar, no hacer una sola cosa. Si uno sirve para más de una cosa, hagamos. Complicado, ¿no?
Complicado. Yo me voy reservando el turno para la crisis de los 40, que estoy cerca. Pero bueno, nada, es interesante saber. A veces son cuestiones que como están tan socializadas que todo el mundo te dice, no, porque ahora llegás a la crisis de los 40, la crisis de esto, la crisis de aquello, y lo toma como algo, como una pavada. Esa es la realidad. Y a veces cuando no se le presta la suficiente atención, puede llegar a complicarnos un poco por lo que decías, ¿no? Esto de que a veces... esa depresión, ese cambio de ánimo, esa estructura frente a determinada situación no nos permite ver que estamos en una crisis. Tal cual. Y lo tomamos como algo natural. Vos decís, me falta poco para llegar a los 40, pero no me digas que esa crisis evolutiva de tu mediana edad no te empieza a pasar antes. O no te pasará después. ¿Por qué tiene que ser a los 40? Claro. No es que el 8 de noviembre a las 0 horas hay gente que es así, voy a estar analizando mi situación y traumándome por ella. Sí, tiene que venir el que venga, le presentaremos batalla. Pero es cierto, hay gente que sí, hay gente que dice, ya estoy por llegar a los 40 y claro, entonces se preocupa. Esa es por ahí también una actitud que ayuda. Ya el conjunto social nos lleva a... Sin duda. Y cuando una persona se predispone a que algo le va a pasar, le pasa. Entonces, cuando estamos esperando que el día de nuestro cumpleaños sea el peor día de nuestras vidas, definitivamente lo va a ser. Sí, es así. Por eso, yo lo voy a reservar para el 9. Así el día de mi cumpleaños la paso bien, aunque no lo festeje. ¿Cuál es el día? El 8 es mi cumpleaños. Noviembre, falta un montón. El 8 es tu cumpleaños. Claro, voy a reservar mi crisis para el 9. Claro, sí, primero divertirte, pasarlo bien y después que te agarre la crisis. Después y el 10 te pido el turno. Claro, pero el tema es pensemos que la crisis no es eterna. No, es decir, la crisis es una amenaza que nosotros estamos sintiendo, que puede ser real o no, pero que nosotros la vivimos así, y que tenemos que resolver. Y que no está mal sentirla tampoco, Obvio. Que no está mal vivirla, porque también habla de analizarnos, de autoevaluarnos, de mirar un poco lo que hicimos, lo que no hicimos, lo que pretendíamos hacer. O sea, no está mal que nos pase. No, al contrario. Sí está mal que nos permanezca, que nos perdure. En la crisis. No. Andrea, la crisis implica aprendizajes. Y el aprendizaje genera conocimiento de vida. Entonces, yo no conozco, pero si existe alguna persona que nunca tuvo una crisis, primero es una negadora, porque no existe. Pero segundo, esa persona no creció, está siempre igual. Es decir, hace la crisis de la pubertad o adolescencia, todos los mambos de los cambios hormonales, físicos, etcétera, y nunca más. ¿Y qué? Entonces, y se quedó en los 17, en los 16 o en los 15. Y actúa a los 40 como si tuviera 15. Es terrible. Entonces, las crisis son buenas en todo, las evolutivas y las otras, las de vida. Porque si hay una crisis laboral, uno sale fortalecido y a veces consigue cosas que ni pensó. Si hay una crisis de la pareja, a veces también se fortalece la pareja. O se rompe, porque se tenía que romper. Todas las crisis traen aprendizajes de vida y esos aprendizajes no se transmiten de generación en generación, porque tu madre no te puede, por más que quiera, transmitir lo que le pasó a ella cuando cumplió los 40, o tu padre. Las crisis no son transmisibles de generación en generación. Dejemos a que cada uno elabore su crisis. Ayudemos, acompañemos a que las elabore, a que las piense, a mostrarle lo que se ve de afuera con respecto a él, pero no queramos transmitir las experiencias, no se transmiten. Muchísimas gracias como siempre. A vos, Andrea, por escuchar. La licenciada María Graciela García con nosotros hoy.